Buenas noches, que el Señor les bendiga en este día. Damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos concede una vez más de poder estar delante de todo su pueblo, delante de ustedes, hermanos. El Señor les bendiga en esta hora. Como siempre lo hacemos, quiero que nos presentemos delante del Señor con palabras de oración, para que pueda ser el Señor quien nos bendiga, quien nos ministre y quien hable como siempre una palabra a nuestros corazones. Por favor, oremos juntos para entregar este tiempo al Señor. Dios mío, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos permites siempre de poder estar delante de tu trono. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, porque eres tú quien tiene una palabra fresca para tu pueblo. Eres tú, Señor Jesús, quien tiene una palabra de edificación para tus hijos e hijas en esta noche. Nos ponemos bajo tu cobertura, bajo tu unción, bajo tu presencia, Señor, para que seas tú impartiendo esa palabra que va a hablar a nuestros corazones y, Señor, nos va a dar esa lluvia fresca que necesitan oír nuestros corazones en esta tierra sedienta que estamos, Señor. Anhelamos escucharte. Espíritu de Dios, anhelamos que esa palabra pueda ser puesta como un sello sobre nuestras vidas y que tu nombre sea exaltado, que tu nombre, Señor, sea glorificado en medio de los tiempos y en nuestros corazones. Te rogamos en esta hora, Señor, por todos aquellos hermanos, hermanas que están pasando, Señor, por una situación difícil, ya sea de salud, ya sea económica, Señor, o cualquier tipo de dificultades que hay en sus vidas. Te ruego, Jehová, que seas tú, Jireh, Rafa, que seas, Señor, Sidkenu, que seas cada uno de tus nombres, haciéndote real en medio de tu pueblo. Te damos gracias en esta hora y nos quedamos en tu presencia, Señor. En tus manos ponemos esta prédica de esta noche para que seas tú hablándonos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga nuevamente a todos. Gracias por estar conectados con nosotros en este día martes. Tenemos martes ya 24 de noviembre y vamos a abrir la palabra del Señor para poder escudriñar lo que Dios tiene para nosotros en esta hora. Quiero compartir en esta hora que vamos a estar juntos, quiero compartir el tema, la viña del Señor. Inmediatamente vámonos al libro de Isaías. Vamos a leer lo que el profeta Isaías pudo cantar, pudo oír acerca de lo que el amado estaba cantando para su viña. Isaías capítulo 5, voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4, para que podamos entender de lo que vamos a estar hablando en esta noche. Dice Isaías 5 y el versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Quien estaba cantándole a la viña era Dios Padre. Dios estaba hablando, estaba cantándole a su viña. Y quien estaba interpretando, quien estaba entendiendo ese canto era el profeta Isaías. Y él estaba pronunciando las palabras que Dios estaba cantando para su viña. Y dice, en primer lugar, que dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Versículo 2. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Qué tremendo canto, qué tremenda narración la que hemos leído en el capítulo 5 de Isaías. Es una experiencia, podríamos decir, agridulce, porque el amado estaba cantando a su viña.
Él estaba narrando en su canto cómo él había trabajado en su viña. Y todos nosotros sabemos, todos nosotros conocemos quién es la viña. En el versículo 7, siempre de Isaías capítulo 5, en el versículo 7 claramente nos dice que esta viña era Israel. Dice el versículo 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Israel es la viña a la que Jehová le estaba cantando en este capítulo 5 de Isaías. Pero mis amados hermanos, no solamente podemos entenderlo de esa manera y diciendo, pues ese es un mensaje para Israel, no me corresponde a mí. No, sería ingenuo quizás creer de esa manera, porque esta viña también se puede asemejar o puede simbolizar nuestras vidas como cristianos. Nosotros como hijos de Dios también somos esa viña que está descrita en el capítulo 5 de Isaías. Yo quiero que nosotros veamos las cualidades que esta viña tenía. Dios, como el Padre, como el labrador de su viña, hace todo lo que es posible, todo lo que está en sus manos para poder darnos a nosotros todo lo que necesitamos para dar un resultado, para dar una respuesta a lo que Él ha hecho a favor nuestro. Por eso es que es importante que nosotros veamos qué es lo que Dios hace a favor de Israel, que por supuesto todos nosotros sabemos que ellos despreciaron lo que Dios hizo por ellos, rechazaron a su hijo, rechazaron todas las promesas de Dios por ignorancia. Ahora para nosotros, el Señor también ha dejado escrito lo que Él ha hecho en nuestras vidas y nosotros tenemos que estar claros y recordarlo constantemente en nuestras vidas, para no reaccionar como lo hizo Israel de una manera de desprecio. En primer lugar, dice en el versículo 1 que la viña estaba puesta o situada en una ladera fértil. Dios escogió a Israel y la puso esa viña en un lugar donde iba a dar mucho fruto, porque era una ladera, era un predio fértil. De la misma manera, mis amados hermanos, el Señor nos escoge, lo ha escogido a usted, me ha escogido a mí, porque Él conoce, Él sabe cuál es nuestra capacidad y Él, basado en su presencia, en su misericordia y en su amor, Él nos escoge, nos pone, nos planta en una ladera fértil. Pero por supuesto que nadie de nosotros puede llenarse de orgullo y creerse mejor que los demás y decir, no, es que Dios me escogió a mí porque vio quién soy yo o porque Él vio cuánto sé yo y cuánto estudio yo. No, dice la palabra del Señor también que lo vil y lo menospreciado del mundo ha escogido Él para glorificar su nombre en nosotros. Así es que ya sea de una o de otra manera, nosotros podemos entender que hemos sido escogidos por Dios para un propósito eterno, para un propósito que Él tiene preparado de antemano para nuestras vidas. Así es que Él escoge el terreno, que es una ladera fértil, y eso es lo que somos nosotros, un terreno bueno, un terreno fértil. Dios, a lo largo de toda la escritura, bastaríamos nosotros para comenzar a ver cómo desde el Génesis Dios siempre escogió un huerto para poderse encontrar con el ser humano que Él había creado. Todos nosotros conocemos la historia de Adán y Eva. ¿A dónde estaban ellos puestos? Ellos estaban ubicados, colocados en un lugar que se llamaba el huerto en Edén. Ahí vemos el deseo de Dios de crear un huerto, de tener un lugar especial, exclusivo para encontrarse con su creación, con sus hijos, con la raza humana. Ahora,
diferentes huertos también se pueden ver a lo largo de toda la Biblia. Aquí en Isaías acabamos de leer en el capítulo 5 que Dios le estaba cantando a su viña, a su huerto que era Israel. Pero más adelantito nosotros vamos a ir a ver el libro del Cantar de los Cantares. Y ahí vamos a ver y vamos a poder entender cómo en el Cantar de los Cantares también Dios escogió una viña y un huerto para encontrarse con su amada, que era la Sulamita, por supuesto. Pero yo todavía me atrevo a decir, mis amados, que Dios está reservando, está todavía aguardando para nosotros un último huerto en el cual Él se pueda encontrar. Y ese es el huerto del milenio. El milenio va a ser un lugar hermoso, un lugar paradisíaco aquí en la tierra. Dice Romanos que la tierra será libertada del pecado y de la esclavitud. Así es que esta tierra que nosotros conocemos va a ser un lugar hermoso, paradisíaco, donde vamos a tener una relación y una comunión íntima con Dios como Él siempre lo deseó desde el principio en el Génesis capítulo 1 y 2. Dios no puede frustrarse por nada ni por nadie. Ni los seres humanos, ni Satanás, ni los demonios, nadie puede frustrar el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. Así es que debemos dar gloria y honra a Dios, porque lo que Él ha tenido en su mente siempre lo va a conseguir, lo va a obtener hasta el final de los tiempos. Ahora el punto es que todos nosotros como cristianos podamos ser partes de lo que vamos a entrar al milenio y vamos a poder tener esa comunión con Dios. Pero no es el tema del milenio. Hablamos de eso las semanas pasadas. El tema que ahora estamos viendo es la viña del Señor. Aquí Dios le está cantando a Israel que es su viña en lo natural. Pero Dios también nos está cantando a nosotros como su viña también que somos. Nuestro corazón, mis amados, se ha vuelto ahora un huerto, una viña donde Él viene y se encuentra con cada uno de nosotros. Es por eso que dice claramente el Señor dice en Proverbios capítulo 23, Proverbios 23 y el versículo 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ahora nuestro huerto, nuestra viña es nuestro corazón. Aquí es donde Dios baja y encuentra amores, se encuentra a solas con nosotros. Y es por eso que nosotros necesitamos guardar nuestro corazón, así como lo dice también el Proverbios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, del corazón, mana la vida. ¿Y qué es la vida sino Cristo mismo dentro de nosotros? Así es que, mis amados, veamos ahora, regresemos a Isaías 5 y veamos todo lo que el Señor ha hecho a favor nuestro para que le agradezcamos, pero para que guardemos, para que cuidemos esta viña que es nuestro corazón y que así podamos tener esa relación de intimidad y de amor con nuestro Señor todos los días. No solo los domingos cuando vamos a la iglesia, sino lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, aunque día de descanso. Pero ese día es un día especial para encontrarnos con el Señor. Por lo menos, desde Isaías capítulo 5 y el versículo del 2, en el versículo 2, ahí se describen por lo menos 5 cosas que Dios hizo a favor de Israel y que las ha hecho a favor de nosotros. En primer lugar, dice Isaías 5:2, la había cercado. Dios había escogido un lugar fértil para su viña. Dice el versículo 2 que Dios también había cercado esa viña, le había puesto una cerca. Yo quiero dar 2 versículos bíblicos y en estos versículos nosotros podemos ver lo que significa esta cerca. ¿Qué es la intención de Dios cuando Él cerca a su viña? ¿Qué significa eso para nosotros? Vamos por favor a Isaías capítulo 26 y el versículo 1.
Isaías 26:1 dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Segundo versículo, aquí mismo en Isaías capítulo 60 y en el versículo 18. Isaías 60 y el versículo 18 dice: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Esto es precisamente lo que el Señor ha hecho a favor nuestro. Estamos comparando lo que Dios hizo por su viña Israel. Es lo mismo que Dios ha hecho por nosotros como hijos de Dios, como su simiente santa, como sus herederos. Dios ha puesto muros en derredor nuestro y esos muros son los muros de salvación. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, de nuestro Salvador Jesucristo. La cerca que Dios ha puesto alrededor nuestro no solamente es una cerca de protección para que el enemigo no entre, los demonios no entren, sino que es una cerca de salvación que nos protege con salvación. ¿Y sabe qué? En la Biblia de la versión antigua, cuando se refiere a salvación, la palabra que se usa es salud. Así es que, mis amados, estemos confiados, estemos tranquilos, estemos reposados, que Dios ha puesto muros de salud alrededor nuestro para que ninguna plaga toque nuestra morada. Dios es bueno al cercarnos. ¿Y qué decir de Job? Todos nosotros conocemos a este gran hombre de Dios llamado Job. Job capítulo 1 y el versículo 9 y 10 nos muestra también esta cerca que Dios pone en derredor nuestro. Dice Job 1 y el versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Fíjese lo que Satanás sabía y entendía acerca de Job. Se lo dice a Dios. Dice en el versículo 10. ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás perfectamente podía ver cómo la cerca de Dios estaba alrededor de la vida, de la casa, de todo lo que Job tenía. 5 cosas cubre la cerca de Dios en la vida de Moisés y son las mismas 5 cosas que Dios también cubre en nuestra vida. Dice en primer lugar que lo había cercado a él, luego su casa, todo lo que tiene, su trabajo y sus bienes había aumentado. Estas 5 cosas Dios ha cubierto a favor nuestro. Mis amados hermanos, oremos para que Dios abra los ojos espirituales, los ojos de nuestro entendimiento, para que también nosotros podamos ver esa cerca hermosa con la cual Dios nos ha rodeado. Es un muro de salvación. En segundo lugar, dice Isaías que la había cercado, pero también la había despedregado. Dios había trabajado en esa huerta, en esa viña. Dios había entrado y había sacado cada una de las piedras que encontró en ese lugar. Ahora, cuando nosotros vemos y examinamos, estudiamos pacientemente la parábola del sembrador, ahí podemos ver 4 diferentes grupos de tierras. No puedo ver los 4 ahorita, pero solamente menciono el grupo o la tierra, el lugar donde cayó la semilla. Y una de ellas era entre pedregales. Cuando la semilla germinó, dice que no tuvo una raíz profunda porque había muchas piedras en el lugar. Y cuando el sol vino y alumbró fuertemente,
Dice que la plantita se secó porque estaba en medio de los pedregales. Espiritualmente en la Biblia las piedras nos hablan de desobediencia, nos hablan de rebelión y de resistencia en nuestras vidas. Las piedras, mis amados hermanos, lo vuelvo a repetir, nos hablan de tres cosas: desobediencia, rebelión y resistencia. Muchas veces nuestro huerto, nuestro corazón tiene muchas piedras. Es por eso que cuando Dios habla su palabra, nosotros gozosos la recibimos. Germina esa plantita. Pero cuando sale el sol que nos está hablando de las dificultades, de las pruebas, de las tribulaciones, ¿qué pasa? La esperanza que teníamos en la palabra se seca, se marchita, porque no podía tener una raíz profunda, porque habían áreas de desobediencia, áreas de rebelión, y habían áreas, hermanos, que estaban afectando nuestras vidas y resistían lo que Dios estaba hablando en nuestras vidas. Es por eso que Dios quiere hacer una obra en nuestro interior. Mire Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 y 20, el Señor nos muestra qué es lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Dios quiere también quitar esas piedras espirituales que hay en nuestro corazón. ¿Qué? Desobediencia, resistencia, esas áreas de rebelión en nuestros corazones. Dios las quiere quitar también. Ezequiel capítulo 11 y el versículo 19 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra. Ay, Señor, yo cuando leo este versículo y cada vez que veo áreas feas en mi vida, le digo: Señor, esparce tu agua limpia. Quita mi corazón duro, desobediente, resistente, ese corazón que tienta a Dios a diario. Dios quiere quitar el corazón de piedra en medio, y dice: y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas. ¿Qué significa esto? Obediencia. Dios quiere quitar la desobediencia, el corazón de piedra, y Dios quiere que aprendamos a caminar en obediencia con Él. Que aprendáis, que anden en mis ordenanzas y que guarden mis decretos y que los cumplan. Y que me sean por pueblo y yo ser a ellos por Dios. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere quitar las piedras de nuestro corazón. Pero ¿qué más hace Dios? Dios nos ha acercado. Dios quita las piedras de nuestro corazón. Pero en tercer lugar, dice que planta vides escogidas. El Señor, cuando ha quitado las piedras, escoge una semilla buena. Escoge una semilla entre todas y la planta en nuestro corazón. Ahí la siembra. ¿Y de qué nos habla esa semilla? Dice Colosenses capítulo 1 y el versículo 20. Colosenses 1:27. Dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando Jesús viene a nuestros corazones, Él nos hace el favor de entrar en nosotros y hacerse esa semillita. Así como María concibió en su vientre al Hijo de Dios, de la misma manera, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, Él viene a estar en nuestro interior como una pequeña semillita. Una semilla escogida, una semilla especial. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro. Esos somos vasos de barro. El especial tesoro es Cristo dentro de nosotros. El Señor ha escogido a su Hijo y lo ha puesto en nuestro corazón. Qué hermoso lo que Dios hace por sus hijos. Qué hermoso lo que Dios ha hecho por su viña.
Pero ¿qué más ha hecho Dios? Dice que edificó en medio de ella una torre. En cuarto lugar, primero la cercó, luego la despedregó, luego le escogió semillas de vid especiales y las sembró ahí. Pero en cuarto lugar, dice que puso en medio de ella una torre. Dice Proverbios capítulo 18. Proverbios 18 y el versículo 10 nos dice qué significa esta torre. Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. La torre que Dios ha edificado, la torre que Dios ha puesto en medio de su viña es el mismo. Jehová el Señor está en medio de nosotros. ¿Para qué? Para guardarnos, para protegernos, para levantarnos, para sustentarnos, para socorrernos. Porque dice: a él correrá el justo y será levantado. Jehová nuestro Dios es la torre en medio de la viña. No solamente está Cristo con nosotros, Dios el Padre también. Jehová de los ejércitos es su nombre. Él es la torre que está en medio de la viña. Pero en quinto lugar, dice Isaías 5 y el versículo 2, que lo quinto que Dios ha hecho por su viña es que dice que Él ha puesto un lagar también. No solamente hizo una torre, sino que dice que puso en ella un lagar. ¿Y qué es un lagar? Un lagar era un asunto que se hacía de madera normalmente, que se ponía en la parte de en medio con unas patas que la sostenían en el suelo, y eso en medio, ese tronco, la parte de en medio estaba hueca. Eso era un lagar, era un lugar donde se ponían las uvas maduras para poder ser pisoteadas, y al final de ese tronco había un pequeño orificio donde el jugo que salía de las uvas que eran machacadas caía en un vasito y podían tener un vino de uvas. Ahora, ¿de qué nos habla el lagar? El lagar a nosotros nos está hablando precisamente de que Dios espera que nosotros maduremos, que nosotros crezcamos, que nosotros alcancemos la madurez para que el Señor gozosamente, después de haber hecho todo por su viña, Él venga, nos corte cuando estemos maduros, nos pruebe y seamos un fruto dulce. Y Él viene y comienza a poner en el lagar todas esas uvas maduras para después comenzarlas a pisotear. Las pruebas nos hacen madurar. El cristiano que no quiere pasar por dificultades difícilmente va a madurar para poder estar en ese lagar. Dios hace todo lo que sea necesario de parte de Él para que nosotros seamos esa vid, esa uva, ese fruto maduro que va a poder deleitar también a otros, porque para eso es el vino. Dice la Biblia: dad vino a los de ánimo apocado, a los que están tristes, a los que están cabizbajos, a los que no quieren nada. La palabra de Dios dice: denles vino, pero es vino espiritual para que se regocijen, se alegren. Eso es lo que Dios ha hecho por su viña, Israel, y eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora quiero pasar al segundo y último punto de esta noche. Mis amados hermanos, todo lo que Dios podía haber hecho por una viña, por un huerto, Él ya lo ha hecho. Dios ha hecho todo para que nosotros le demos el fruto que Él espera. Ya estamos cercados, ya estamos despedregados. Espero yo que todos estemos sin piedras en nuestro corazón. Ya estamos con esa torre.
Ya Él es la torre en medio nuestra, a la cual podemos correr y ser levantados. Él ha hecho ya el lagar. Él ha puesto ese lagar en medio nuestro y sobre todo la viña, la semilla escogida es Cristo dentro de nosotros. Pero yo quiero ver un aspecto más. Este es el segundo aspecto. Y yo quiero que vayamos al Cantar de los Cantares, porque aquí en este precioso y poderoso libro del Cantar de los Cantares, ahí nosotros podemos ver claramente una relación de la Sulamita con Salomón. Esa es la relación que todo cristiano debe de tener con el amado. La Sulamita es un símbolo de cada uno de nosotros, de cristianos. La Sulamita representa también la iglesia de Cristo y el amado Salomón representa nada más y nada menos que a Cristo Jesús. Así es que aquí en el Cantar de los Cantares igual encontramos 4 diferentes viñas, 4 huertos en los que la Sulamita entró a hacer algo diferente. Y yo eso es lo que quiero que veamos en esta segunda parte. En primer lugar, dice Cantares capítulo 1 y el versículo 6. Dice Cantares 1:6. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre, oiga bien, los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. La primera viña que nosotros encontramos, viña o huerto, es lo mismo. La primera viña que nosotros encontramos en Cantares es mi propia viña. Y esto yo quiero que nosotros lo comparemos también con nuestras vidas, porque cada una de estas viñas o huertos nos hablan de una relación que nosotros debemos de tener con Dios o la tenemos ya. Aquí, mis amados, dice la Sulamita, dice la mujer del Cantar de los Cantares, que los hijos de su madre la pusieron a guardar las viñas, pero estaban enojados en contra de ella. ¿Por qué se habían enojado? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en este versículo 6? Los hijos de su madre, o sea, sus hermanos, representan a todos aquellos que están en una posición de liderazgo dentro de la iglesia. Ellos van y le exigen a otros que sirvan, que cuiden las viñas. Pero aquí en este versículo, yo lo que puedo ver es una mujer que está triste, está congojada, está desesperada, está triste y desilusionada. ¿Sabe por qué? Porque los hermanos de ella estaban enojados en contra de ella. Pero no solamente eso, sino que ella con tristeza, ella dice, mi viña que era mía, no la cuidé. Mis amados, este primer huerto probablemente se puede identificar con muchas personas en esta noche y en los días que vean este video en el futuro. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces los líderes nos presionan a que sirvamos, a que vayamos a la iglesia, a que hagamos esto, lo otro, y nos llenan de muchas actividades. Pero llega un momento donde nos cansamos, no solamente en lo natural, sino que espiritualmente nos comenzamos a debilitar. ¿Y sabe cuál es el problema? Que llegamos al punto de la Sulamita, que comenzamos a decir, mi viña, mi relación con Dios no la he cuidado. Y ahí es donde muchos simplemente están llenos de actividades, pero en su interior no aman a Dios, no conocen a Dios, no tienen una relación íntima con Dios. Dios no quiere eso. Dios aborrece a las personas que trabajan, pero que no lo aman. No podemos perder el verdadero enfoque de la vida cristiana, mis amados.
El enfoque real y verdadero de la vida cristiana es que nosotros nos encontremos con Dios en la viña, en el huerto que es nuestro corazón. Hace años uno de los maestros que yo tenía en el instituto bíblico, él mencionó esta frase que a mí se me quedó y me ha dado risa, pero es una gran verdad. Pareciera que hoy el lema es tráigalo como pueda y que viva como quiera. Y ahí estamos nosotros trabajando por el Señor, entre comillas. No, simplemente los hijos de mi madre me han puesto a cuidar las viñas y descuidamos la nuestra. Nunca, nunca nuestra relación con Dios debe de ser puesta a un lado por trabajar en la obra de Dios. Cuando eso suceda, usted va a ser un cristiano triste, amargado, un cristiano vacío, nada más haciendo las cosas por puro formalismo, porque ya las conoce, ya las puede hacer. Nadie puede dar algo que realmente no tiene para poder dar a otros de lo que Dios es. Yo misma necesito tener una relación íntima con Dios. Ese es el primer huerto, esa es la primera viña del Cantar de los Cantares. ¿Estaremos nosotros en esa viña? Preguntémonos cada uno de nosotros. ¿Nosotros sabemos cómo está nuestra relación con Dios? Si nuestra relación con Dios es menos del servicio que nosotros damos en la iglesia, inmediatamente debe de arreglar eso. Debe de poner el balance correcto a las cosas. Que le digan esto, que le digan otro, no importa. Su deber, mi deber, nuestro enfoque en la vida cristiana es tener una relación sana, íntima con Dios. No servir y servir y servir con todo. La segunda viña o huerto, capítulo 3, estoy en Cantares 4:12. Cantares 4:12 dice: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. La segunda viña o el segundo huerto que nosotros podemos ver en el Cantar de los Cantares es un huerto cerrado. En este huerto lo que nos está hablando es la manera como debe de estar nuestro huerto. Aquí la sulamita no está triste, ella no está acongojada porque había descuidado su viña. A ella le pasaron dificultades en su vida que ella se enfocó. Ella en el primer huerto logró ver, identificar a dónde estaba el problema, y cuando ella lo identificó, inmediatamente lo corrigió y comenzó una vez más la relación de amor con el amado. Y aquí en el capítulo 4 y en el versículo 12 que acabamos de leer, ahora ella tiene un huerto muy bien cuidado, ella está contenta porque el huerto ahora es un huerto cerrado. Y eso precisamente es el huerto que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Se recuerdan que Dios ha cercado nuestras vidas para que el enemigo no la alcance? Pero es nuestro deber, es nuestro trabajo cuidar esa cerca de protección. Porque si esa cerca se le llega a abrir un portillo, ay, mis amados hermanos, el enemigo no va a pensarlo dos veces, ni los demonios van a pensar entrar directamente en medio nuestro y destruir la obra que Dios ha hecho, ya ha empezado. Así es que este segundo huerto en el Cantar de los Cantares nos habla de cómo debe de ser nuestra relación con el Señor. Debe de ser una relación estrecha, una relación cerrada, una relación donde nadie más tenga nada que ver. En tu corazón y en mi corazón, el primer lugar lo debe de tener Dios. Sí, y no me estoy equivocando. El primer lugar de nuestro corazón no debe de ser nuestra pareja, ni nuestros hijos, ni nuestra madre, ni nuestro padre. El primer lugar lo debe de tener Dios en nuestra vida.
Él debe de ocupar el primer lugar. A Él necesitamos agradarlo. Su corazón debemos alegrar. Así debe de estar nuestro huerto, cerrado, como lo tenía la Sulamita en este momento. Probablemente también este sea el momento en el que nosotros estemos, un huerto cerrado, donde le podamos decir al amado, aquí estamos solos tú y yo. Aquí tú y yo estamos en amores. Pero hay un tercer huerto en el Cantar de los Cantares, capítulo 6 y el versículo 11. Cantares 6:11 dice: al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle y para ver si brotaban las vides y florecían los granados. Este tercer huerto, mis amados, nos está hablando de un huerto que ya está listo, un huerto que ha madurado. Dice que es el huerto de los nogales. Y los nogales, todos nosotros sabemos que nos está hablando de las nueces. Las nueces son nogales, que significa que este tercer huerto en el que la Sulamita se encontró con el amado, ahora ella lo invita a él y le dice: ven a nuestro huerto, en medio de los nogales, ven y ve el fruto del valle, el fruto de lo que hay en el huerto. Este es otro nivel de relación que nosotros debemos de tener también con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque si hay nogales, si hay frutos, es porque ya ha habido cierto caminar, cierta madurez. Ya los frutos están listos para ser cortados, comidos, degustados juntamente con el Señor. Dice: ven a ver los frutos del valle. Los nogales, mis amados hermanos, nos hablan de madurez en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque para poder disfrutar, para poder comer del fruto, de la nuez, esa cáscara dura, hay que quebrarla. Cuando nosotros quebramos esa cáscara de la nuez, sale ese fruto que es delicioso y nutritivo para nuestro organismo. Eso nos está hablando de cómo nosotros necesitamos pasar por experiencias difíciles. Ese romper de la nuez, ese quebrantamiento nos está hablando de que Dios nos va a permitir pasar por experiencias difíciles, pero eso no es porque Él no nos ama, no es porque Dios se ha olvidado de nosotros o porque ya no nos quiere como sus hijos, o quizás porque Él ha quitado la cerca. Eso se debe porque las situaciones difíciles que Dios nos permite pasar nos hacen madurar y dar el fruto deseado y anhelado por Dios también. Ese es el tercer huerto, el huerto de los nogales. Pero para ir terminando, el último huerto está en el capítulo 8. Cantares 8 y el versículo 11. Cantares 8:11 dice: Salomón tuvo una viña en Baal Amón. Ahora esta viña es del padre, es de Salomón. Dice: tuvo una viña en Baal Amón, la cual entregó a guardas, y cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Este último huerto, este cuarto huerto aquí en el Cantar de los Cantares, en la relación que tenía la Sulamita con su amado Salomón, este cuarto huerto nos está hablando precisamente de la meta final que Dios quiere para nuestras vidas. El nombre de Baal Amón significa algo espiritual para que nosotros lo entendamos. En primer lugar, Baal significa Señor. Pero el segundo nombre, que es Amón, Amón significa cosecha.
Y en este cuarto huerto, la sulamita reconoce y ella dice, Jehová es el Señor de la cosecha. Él es el dueño de mi huerto. Él está tan feliz porque ha venido a esta huerta, a esta viña que yo tengo y nos encontramos juntos. Él ha venido y ha encontrado el fruto que él ha querido. Es más, hay mucho trabajo que hacer en esta viña, en esta cuarta viña. Pero dice que la pusieron, esa viña que había dado una cosecha abundante, dice que la entregaron a los guardas y les pidieron 1000 monedas de plata a cada uno de ellos. Y el número 1000 nosotros sabemos que nos está dando una referencia a la próxima dispensación cuando terminemos esta. Nos está hablando del milenio. Este es el final de lo que Dios ha deseado y ha anhelado con nosotros. Una vez más, como dije desde el principio de esta prédica, Dios va a tener un último huerto en esta tierra donde se va a poder encontrar con todos sus hijos e hijas. El milenio va a ser el huerto que se rompió, que se interrumpió en el jardín del Edén. El milenio va a ser una continuación del jardín del Edén. Porque si se recuerdan, la tierra fue maldecida por Dios cuando entró el pecado a este mundo. Y Dios maldijo la tierra y le dijo, cardos producirás, cosas feas, piedras, espinos, cardos va a producir la tierra. Pero el milenio no será así. En el milenio nuestro Señor será el Señor de la cosecha. Cristo va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Y David, el rey David, será príncipe juntamente con Jesús en el milenio. Mis amados hermanos, he hablado muchas cosas con respecto a las viñas, a los huertos, lo que Dios ha hecho, lo que Dios espera. Pero si nosotros regresamos a Isaías capítulo 5, recordémonos que Dios hizo todo lo que estuviera a su alcance. Dios hizo todo lo que era necesario para poder tener uvas, para poder tener fruto de aquella viña que él tenía. Pero ¿qué fue al final el resultado de esa viña? Dice Isaías 5 y el versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen, todos ustedes juzguen entre mi viña y yo, dice el Señor. Dice, todo lo que yo podía hacer por mi viña lo hice. ¿Pero qué obtuve? Obtuve un fruto silvestre. Eso lo que significa es que es un fruto ácido, un fruto amargo, un fruto que no es agradable al paladar. Eso lo dice Dios de Israel. Eso es lo que Israel hizo con Dios y de cómo ellos reaccionaron a todo lo que Dios había hecho a ellos como viña. Ahora, nuestra historia no ha terminado. Nuestro huerto necesitamos nosotros cuidarlo. Esa relación íntima con Dios necesitamos nosotros mantenerla fresca. Necesitamos mantener esa relación fresca con Dios para que sea Él quien pueda venir y deleitarse en medio nuestro. Miren, mis amados hermanos, el Señor anhela que nosotros demos fruto. Y alguien me puede decir, pero ¿qué fruto voy a dar? ¿Qué fruto es el que Dios espera? Es fácil. Gálatas 5, 22 y 23. Mas los frutos del Espíritu son 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios.
Dios desea que nosotros demos esos frutos. Sí, miren, la paz es un fruto del Espíritu. Y alguien me puede decir, pero ¿cómo voy a tener paz en medio de las tormentas? Es que es la paz de Dios. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dios quiere que nosotros demos ese fruto. Dios quiere que demos los 9 frutos del Espíritu. Pero ahora, Él ya hizo su parte. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros para cuidar la viña? ¿Qué estamos haciendo nosotros para madurar, para crecer, para dar el fruto que el Padre desea de nosotros? Estamos en la primera viña de la Sulamita, donde estamos afanados cuidando la viña de otros y la de nosotros no la cuidamos. ¿O estamos en el huerto cerrado, donde no dejamos que nadie nos estorbe en nuestra comunión con Dios? ¿O estamos quizás en el tercer huerto, en el huerto de los nogales, donde pasamos por diferentes situaciones difíciles y ahí Dios nos está quebrando, Dios nos está quebrantando? Recuérdese que el Señor había puesto en medio de su viña, había puesto un lagar. Y un lagar es el lugar donde vamos a ser pisoteados. Mire, la meta no es la madurez, porque cuando lleguemos a la madurez y Dios pruebe que somos maduros, que somos dulces, Él nos va a agarrar y nos va a tirar en el lagar y va a comenzar a pisotearnos. Él va a comenzar a patearnos para extraer de nosotros el jugo que otros desean beber del vino. ¿Estamos en el tercer huerto o estamos ya en el cuarto huerto, donde estamos maduros, donde estamos exaltando al Señor de la cosecha, donde estamos entrando ya en el milenio con Él? Mis amados, la viña del Señor, eso somos nosotros, eso es nuestro corazón, y todos nosotros somos escogidos por Dios, puestos en una ladera fértil para poder dar el fruto que Él espera, que Él desea. Por favor, que nosotros no seamos de aquellos que defraudan, entristecen, hacen que el Señor Jesús diga, ay, ¿qué más podía hacer por mi viña que yo no hubiera hecho? Miren el fruto que ha dado, miren el fruto silvestre que he obtenido. Mis amados hermanos, que Dios nos dé su gracia, que Dios nos ayude a poder nosotros dar la medida que Dios quiere que demos, que podamos ser nosotros esa uva, que cuando Él la corte sea deliciosa, sea agradable. Él es el Señor de la cosecha, y que todo lo que nosotros hagamos sea para honrar y levantar su nombre. Como dice el salmista David, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sean dadas las glorias. Todo lo que nosotros hacemos, en primer lugar lo hacemos porque Él nos da su gracia y la fuerza para hacerlo. Pero en segundo lugar, lo hacemos para agradarlo a Él, para poder darle alegría a su corazón, poder sacarle una sonrisa al rostro de Dios. Que el Señor nos ayude, mis amados, que todo lo que Dios ha planeado con nosotros, que nosotros podamos cumplirlo, que podamos ser parte del propósito de Dios para nuestras vidas. No nos podemos quedar cortos. No nos podemos quedar abajo de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que Él sea que nos ayude, independientemente en cualquiera de los 4 huertos que nosotros estemos,
que nosotros podamos superar las dificultades, que nosotros podamos superar las adversidades y podamos llegar al huerto donde los frutos están maduros, donde otros tienen que venir y ayudarnos a recoger esos frutos y alimentar a muchas naciones también. Dios pide eso de nosotros, que nosotros podamos alegrar el corazón de Dios. Oremos y démosle gracias al Señor por este tiempo. Muchas gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias por permitirnos abrir tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, qué es lo que significa cada una de las cosas, las cuales hiciste por Israel, pero que también las has hecho por nosotros. Señor, tú nos has cercado, tú has puesto muros de salvación alrededor nuestro. Tú, Señor Jesús, también has quitado las piedras de nosotros, pero probablemente hay algunas piedras que todavía están ahí en medio de nuestro huerto. Quítalas, Señor. Saca esas piedras, esas áreas de rebelión, de desobediencia, de resistencia a ti, Señor. Quita esas piedras de nuestro corazón. Gracias te damos porque has escogido la mejor semilla, que es Cristo Jesús. La has escogido para que esté dentro de nosotros. Pero también te damos gracias porque tú mismo estás como una torre fuerte en medio de nosotros, listo, presto para socorrernos, para guardarnos, para librarnos, para levantarnos en el momento que el enemigo quiera acecharnos. Gracias te damos, Señor Jesús, por todo lo que has hecho. Y aún por el Agar, Señor, te damos gracias, aunque es un lugar donde nos va a doler un poco, pero al final, así como tú, Señor, pusiste los ojos en el trono y no en la cruz, que nosotros menospreciemos el oprobio y que podamos verte a ti después de todas nuestras circunstancias difíciles. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en esta hora, Cordero de Dios. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga y el día de mañana, una vez más, a las 7 de la noche, nos conectamos para recibir la palabra del Señor. Que pasen una feliz noche. Sí, espérate.